Bienvenidos a Disenso, nuestro programa de opinión, de conversación, que hoy además tiene un invitado muy especial que va en nuestro tercer bloque. Alberto González y Luciano Reboredo, a través de Canal Reconquista, iniciamos nuestro programa el día de hoy poniéndonos bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario, patrona del Perú. Alberto, hay temas como siempre para conversar y analizar, y uno de ellos es qué está pasando con los fiscales, con la justicia, con lo que ha venido a llamarse lawfare. Sí, pues, Luciano, nuestro país no deja de darnos sorpresas todos los días, ni tampoco deja de, valga la redundancia, sorprendernos con estos dos señores que actualmente se encuentran en la Fiscalía Anticorrupción, que de una u otra manera llevan sus propios criterios políticos a, a la política y lamentablemente enturbian la vida nacional. Bueno, acaba de publicarse que se inicia un proceso disciplinario. Primero tendrá que comprobarse con el fiscal Pérez por el tema de filtración de información, el caso del proceso de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, finalmente ya se está reaccionando, ¿no? Porque Pero asistíamos a un circo mediático con los fiscales y con estos casos tan sonados como el asunto de Lavajato y de Odebrecht, ¿no? discúlpame que sea tan escéptico, pero yo creo que más el cumplimiento de un procedimiento que está en la norma de control de la magistratura, en este caso del Ministerio Público, pero no creo que llegue a más porque es tal el poder que tienen estos dos señores por lo que le ha otorgado primero el Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente de la República, que es el primer defensor de estos dos señores. Después, la señora que es fiscal de la Nación, quien apaña absolutamente todo lo que estos dos señores hacen de una manera vergonzosa, porque más allá, en el caso concreto de Chávarri o de cualquier otro fiscal, yo nunca he visto que una persona de una jerarquía inferior trate con tan mal respeto a uno de jerarquía superior, ¿no? Que en todo caso, si tuviesen razón, lo deberían hacer dentro del fuero interno de la institución, sin que esto de acá se lleve hacia la opinión pública, ¿no? Lamentable, sí. Recuerda el día que se dictó la prisión a Keiko Fujimori y salió el fiscal José Domingo Pérez a la calle a declarar a los medios y lo único que dijo es ahora vamos por Chávarri. No, Una no, vendetta, eso por ejemplo en un Estado de Derecho no existe, dudo que eso pueda suceder en un país del primer mundo, ¿no? Por eso es que lamentablemente tengo que decir que somos un país bananero, ¿no? bueno, hay aspectos terribles, ¿no? Tú acabas de mencionar a la fiscal de la Nación que está pintada en la pared Totalmente. y por otro lado, Vizcarra, cuando aún era presidente constitucional, antes de convertirse en presidente de facto, recordamos que estuvo en Brasil para la juramentación del presidente Bolsonaro y dejó todo protocolo, abandonó la juramentación y vino corriendo cuando vio en peligro a estos dos fiscales, justamente, que son los agentes de una justicia de vendetta, una justicia bastante rara, bastante cuestionable, ¿no? Este concepto de lawfare que implica una persecución política o el uso de la justicia con fines de silenciar a la oposición, con fines de generar corrientes de opinión contra quien resulte incómodo para un régimen. Claro, esto de acá se da dentro de esta investigación que realiza este organismo no gubernamental, que en los hechos son los que están detrás del poder, ¿no? Este, eh, eh, Gorrit y todo su equipo de IDL, quienes eh, tienen un poder impresionante de tener documentación del Ministerio Público, porque lógicamente trabajan en pared, y también tienen toda una serie de medios probatorios, documentos que les entrega la policía, ¿no? Que le entregan a ellos, por eso es que ellos logran estas primicias, y que ellos lo que han hecho es, de alguna manera, sacar a la luz todo aquello que los abogados que litigamos sabemos, ¿no? Que dentro del Poder Judicial hay toda una corrupción. Ahora, no es una corrupción destinada
a favorecer a determinados partidos políticos, sino a beneficiarse de las influencias y del poder que tiene. Por ejemplo, un vocal de la Corte Suprema que se beneficia para poder obtener entradas, para ir a ver el partido de fútbol, para poder viajar, para beneficiar a su propia familia o para beneficiar un entorno en base a nombramientos. Eso siempre ha existido. Sí, lógicamente claro. no lo estoy en lo absoluto lo estoy justificando. Para nada. ¿No? Claro. No lo justificamos, pero es algo que ellos lo han presentado como si hubiese sido todo un tema de una mafia enquistada para favorecer a un determinado partido político. Ahora, pero mira, tú recordarás en los tiempos en que la señora Pinchi Pinchi andaba por todos los canales y denunciando a uno y a otro, y había cientos de los llamados Vladivideos que no se publicaron nunca, Claro. que salieron este sí, el otro también, y otros desaparecieron. Lo mismo, igual se ha repetido en el caso de los cuellos blancos, cuando los audios iban siendo dosificados según la coyuntura política y según cómo beneficiar tal o cual tendencia, y también se decía que había 1400 audios o no sé cuántos, de los cuales ya nadie habla, ya se olvidó el tema. O depende también si se saca para ver que beneficia siempre a las mismas personas, ¿no? Por ejemplo, ese audio del juez San Martín, que es un audio completamente vergonzoso, ¿no? Un magistrado de la Corte Suprema llamando a otro, en este caso a Ríos, para que lo ayude en un caso de una interdicción civil de su hermana o un familiar. Eso es habitual. No, claro, Eso es habitual. Pero anda tú a denunciarlo, te destrozan. O sea, un abogado que vaya contra ellos, tus sentencias son en contra, salen perjudicados tus clientes. Esa es la verdad del Poder Judicial. San Martín pues es una de las vacas sagradas, ¿no? Del régimen de la caviarocracia. Claro, lo que pasa es que ahora ellos, en realidad, si es que había una hegemonía del partido aprista, que es lo que toda la vida se habló, ahora lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo ahora es un cambio de partido. Ya no es el partido aprista, sino es el partido de los caviares. Los caviares O sea, no cambia nada. Y comunistas que tienen controlado también el Ministerio de Justicia. Y claro, el Ministerio de Justicia tienen controlado el Poder Judicial y tienen controlado el Ministerio Público. Por eso es que siempre he recomendado, yo lo hago en Twitter, no te metas con IDL, no te metas con toda esta gente, porque lo que va a pasar es que te van, estos fiscales que tienen poder de la ley, que hacen lo que mencionas tú, lawfare, te inician un proceso, una apariencia de derecho, ¿no? Una apariencia de derecho, utilizan los mecanismos legales, te inician un proceso, una acusación penal, y un juez inmediatamente ordena tu detención, porque lo que van a hacer es encontrar es que lo que tú has hecho es un crimen de odio o algo en esa línea, ¿no? Claro, ya hay también toda una legislación acorde con esta justicia politizada, ¿no? Esta legislación que habla pues de los crímenes de odio, cómo se utilizan ciertos conceptos, también parte de la ideología del neomarxismo, para hacer una persecución de los enemigos. Y también lo vas a encontrar tú, que ellos lo que hacen ahora es dividirse el poder dentro del Poder Judicial, en este caso concreto, por ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los jueces constitucionales, son jueces, todos están completamente influenciados por Pronsex, ¿no? A través de una asociación que aparenta ser jueces, pues son jueces activistas, que ya tienen un criterio preconcebido de la forma y de la vida de las personas y de las conductas. Entonces, presentas tú una demanda simplemente para cumplir, ¿no? Cumplir la forma de la demanda, y quieres casarte mañana con tu vecino, entonces declaras... O con la computadora. De repente, claro, y declaras un derecho humano que se está vulnerando, y este juez va a admitir la demanda. Admite la demanda y va a correr traslado a la RENIEC, pero eso ya para cumplir una formalidad. Esto es parte de esta ofensiva de la ideología de género, y que este gobierno, lamentable y desgraciadamente, ha promovido a través de leyes transversales, que en todas las instituciones públicas se destina parte del presupuesto a oficinas de género, especialistas de género. Yo no sé qué tiene que ver, por ejemplo, en la OMPE el tema del género, y en organismos totalmente técnicos tienen ahora áreas de género con la SUNAT, jugosos presupuestos, ¿no? Entonces, un sueldo de 9.000 soles. Imagínate un abogado que sale de la universidad, que trabaja, que se esfuerza, y que llega pues a tener un sueldo de 2.000, 3.000, 4.000 soles. Ahora lo que tiene que hacer es un especialista de género, y de frente claro, 9.000 soles. Va a la ex Universidad Católica, hace su diplomado de género, aprende 4 conceptos que manejan arbitrariamente,
y automáticamente se convierte en candidato a una de estas direcciones generales de género, etc. Ahora, un punto que es importante es, Luciano, es que yo considero que no solamente por un tema de género, yo creo que va más allá de un tema de género, No, claro. sino ya de un pensamiento mucho más amplio, que lo podemos resumir de alguna manera como el pensamiento único. El pensamiento único, que es el neomarxismo, ¿no? Esta cosa gramsciana que está controlándolo todo. Bueno, se nos acabó el tiempo en este primer bloque. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Disenso. Esta semana se ha concretado la inscripción de las listas para las elecciones al Congreso de enero. Hay una gran cantidad, hay para todos los gustos. Y ahora viene el periodo de tachas, que ojalá sea también dentro de los plazos de ley, y ya iniciamos el proceso, la campaña electoral que nos llevará a tener un nuevo Congreso que esperamos esté a la altura de las circunstancias. Son unas elecciones particulares, distintas, para un periodo muy corto, y vamos a ver qué es lo que pasa, Alberto. Bueno, no hay nada que hacer, ahora digamos los dados están echados, más allá de que cualquiera de nosotros de alguna u otra manera hayamos tenido discrepancias con el golpe de Estado, la situación es la que está y hay que subirse al caballo. Bueno, sí, claro. No hay vuelta que darle. ¿Tú qué opinas respecto a la importancia o trascendencia de estas elecciones? Bueno, estas elecciones son cruciales. El momento que vive el país es de una crisis de tal naturaleza y hay tanto en juego que no se puede ser neutral. Hay que tomar parte en esta justa electoral, en esta batalla política que viene, porque está en juego el futuro, ¿no? La ofensiva que ha iniciado la izquierda hace un tiempo, buscando variar la Constitución e imponer ciertos modelos, y que no es solamente un problema en el Perú, sino un problema continental, ¿no? Lo que ha pasado lo que está pasando en Chile, donde ya han salido con su gusto, y que evidentemente no es casual, ¿no? Es algo orquestado y organizado que viene desde Cuba y desde China y desde Venezuela, una cosa perfectamente armada. No es posible que 4 desadaptados incendien el metro completamente y simultáneamente 20 estaciones. Entonces la situación es muy peligrosa. Y si en el Perú no reaccionamos a tiempo, nos podemos poner en una situación similar. Y ahora todo va a depender del voto del electorado, ¿no? Es importante y es una de las labores que nos estamos poniendo como meta, es la de poder informar adecuadamente para que exista un verdadero voto informado en todo sentido, ¿no? Y poder solicitar a la gente que vote con conciencia, un voto que defienda los intereses del país, un voto que lleve adelante al desarrollo y que no haga que nuestro país retroceda mediante la formulación de toda esta maraña de un cambio constitucional y nuevas aventuras de carácter político que estamos completamente seguros que va a dar un desastre para el país. Hay que defender la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a la vida. La Constitución garantiza un modelo económico que con sus luces, sombras, errores, lo que se quiera, nos ha dado 20 años de crecimiento ininterrumpidos. Volver a un sistema estatista, a un sistema socialistoide, como se quiere hacer, sería un suicidio. Sería tirar por la borda tanto esfuerzo y tanto sacrificio que ha implicado el crecimiento del país económica y socialmente. Ahora bien, hay sorpresas en el espectro político. Tenemos, básicamente los mismos movimientos políticos, partidos políticos, pero trae gente nueva, cara nueva, nos presentan nuevas alternativas. Veo que tú estás postulando por Solidaridad Nacional. Así es. Y bueno, la razón principal es lo que decía al comienzo, ¿no? Que ante una situación, una crisis y un panorama como el actual, no se puede ser neutral. Uno no se puede quedar en su casa cómodamente sentado viendo cómo se desmorona todo, claro, cómo se pone en peligro todo. Hay que salir, hay que dar la cara. Hay que tener compromiso. Hay que tener compromiso, hay que ser patriota. Correcto. Hay que pensar en el futuro, en nuestros niños, en nuestros hijos y las futuras generaciones del país. Nosotros ya estamos en una edad, ya hemos vivido todo, hemos pasado todas las crisis habidas y por haber, y justamente por eso tenemos que trabajar para que el país no vuelva atrás.
Entonces, se presentó esta oportunidad, me invitaron a participar de la lista y efectivamente he tomado esa determinación que no es fácil porque hay que sacrificar otras cosas. La familia, ¿no? Claro, la gente piensa que es muy bonito, muy simple, bueno, ir al Congreso por 18 meses, sobre todo para proteger el modelo, para salvar al país, para impedir este desastre que quieren hacer las izquierdas con nuestro país, es un deber, yo lo veo así. Y por eso acepté y voy con el número 5, ¿no? Espero que la gente nos vote y que la gente se dé cuenta que en solidaridad se ha trabajado muy seriamente en armar una lista sólida, contundente, de principios, coherente, y en eso estamos. Estamos ¿Has ya visto las otras iniciando la listas? campaña. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo no quisiera opinar sobre las demás listas, ¿no? Pero como te decía al principio, hay para todos los gustos. Veo también un poco de improvisación en algunas listas que yo esperaba más solidez, más peso en los candidatos. Veo también con sorpresa que algunos que dijeron, nos vamos todos, la calle lo pide, cerremos el Congreso, y que salían a marchar con los vándalos a la calle, ahora resulta que van a la reelección. Lo que pasa es que el sueldo, pues creo que los atrae, ¿no? Porque si no tienen otro panorama, vivir del Estado, creo. Bueno, sí, pues, ¿no? Es que no hay coherencia, y ¿no, Luciano? la incoherencia típica de la izquierda, del ¿No? caviar, que Claro. siempre se acomoda, siempre van dando vueltas alrededor, son presupuestíferos, ¿no? Viven del presupuesto. Y no son capaces de desarrollar iniciativas personales, emprendimientos Inventan cualquier personales, pretexto para volver nuevamente a... siempre detrás de las consultorías, de los ministerios, del poder. Ahora, pero más allá de la broma, sí son, desde mi punto de vista, muy peligrosos, ¿no? Porque recuerda tú que en el caso de Belaunde, él habla de muchos temas. El proyecto de ley creo que él llevó adelante fue el proyecto de los perritos. Pero más allá de eso no va y su agenda LGTB. O sea, eso de ahí, digamos, Sí, pues, se claro. encubre, ¿no? Temas de Indecopi, encubre con temas de mercado, libre mercado, pero en el fondo lo que él quiere llevar adelante su problema personal, ¿no? Hace de su problema personal o de su... Una cuestión de Estado. Así es, y lo que quiere es llevar adelante y articular todos los movimientos que están y que giran alrededor de este asunto para que el país gire en torno a este asunto cuando lo que se necesita es solucionar el problema del agua, cuando lo que se necesita es solucionar el problema del transporte Claro, la gente público. quiere servicios, quiere calidad de vida, quiere que mejore su economía, ¿no? Ya lo que pase en la vida sexual de las personas no es un tema de Estado, Ese es un ¿no? tema de la esfera personal de cada quien. Claro, ¿no? Y también, pero también hay otro tema, ¿no? Que él ha visto en este asunto un gran bolsón electoral, ¿no? Es, es tener un voto cautivo, ¿no? El candidato de los LGTB. Entonces, asegura su reelección y se sigue manejando este tema, ¿no? Como alguna vez hubo el candidato de los viejitos, o ese tipo de manejos A mí lo que sí, demagógicos, a ¿no? mí lo que me Populistas. entristece, por ejemplo, una de las candidatas que yo he visto es Pepi Patrón. Sería interesante que ella nos diga cuánto ganaba de sueldo cuando era vicerrectora de la Universidad Católica, comparado a lo que tiene que pagar un padre de familia para que su hijo estudie en la Universidad Católica, Y ¿no? ella convalidó la gestión de Marcial Rubio y los cobros irregulares a los alumnos. Sería interesante ver si eso ya se resolvió. ¿Qué pasó con todos los cobros irregulares en la ex Universidad Católica? Y si el Arzobispado de Lima también convalida y aprueba esos cobros irregulares, ¿no? ¿Cuál Claro. es la situación? ¿No, Marcelo? Entonces, este es un tema que conviene que se aclare, ¿no? Una persona que postula al Congreso debe venir con una hoja de servicios, con una trayectoria impecable, que no se pueda cuestionar nada de esto, ¿no? El otro caso es este señor Gino Costa, ¿no? Bueno, Gino Costa es un caso curioso, ¿no? Porque él ha sido uno de los artífices del cierre del Congreso, siendo congresista, ¿no? Estuvo permanentemente apoyando el cierre del Congreso, pidiendo el cierre del Congreso, con el discurso de nos vamos todos, y fue también quien de alguna manera permitió que se ejecute la cuestión de confianza y que se cierre el Congreso, cuando en la última sesión del Pleno que hubo, de manera irregular, porque no correspondía, le cede el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros, que en ese momento era Salvador del Solar, cuando no correspondía, ¿no? Y sorprende a la mesa directiva, sorprende al presidente del Congreso, Pedro Laechea,
porque ya no le podía decir no, no le damos la palabra, porque ya estaba el Premier ahí adentro. Entonces, eso permite que el Solar plantee la cuestión de confianza y esa misma tarde cierre el Congreso. Ahora, este personaje ahora postula a la reelección, un acto de absoluta incoherencia. He leído en el comercio que postula porque tiene temas pendientes. El- a mí lo que me preocupa es saber qué cosa tiene, qué tiene pendiente, porque no he visto que ha hecho algo. ¿Qué proyecto de ley ha presentado para que se encuentre pendiente? ¿Y pendientes de cuándo, no? De cuando estaba en qué partido, porque ha pasado también. Creo que lo que se le quedó pendiente fue de cobrar, que eso sí es importante, ¿no? Cobrar la mensualidad del Congreso, la plata de todos los peruanos. Pero bueno, más allá de esto, recordemos que él ha pertenecido a todos los partidos políticos. Creo que el partido que ha estado en todos los, creo que en el único que no estaba ha sido en el Fujimorismo. Pero después en todos ha servido como articulador para el toledismo, ha servido de articulador para el humanismo, ha servido de articulador para PPK, después para Vizcarra, creo, no sé qué Sí, le claro, ¿no? Es el lobismo político de las izquierdas, ¿no? Que se mueven eh, apoyados por las ONGs de derechos humanos y todo esto, y hay una cierta complicidad en todo este establishment. Es una pena porque si él, por ejemplo, caviar, ¿no? si él utilizase su inteligencia y su capacidad para las cosas buenas, sería una gran persona, ¿no? Lamentablemente, no entiendo pues qué pueda pasar en su cabeza para poder hacer todo lo que hace dirigido hacia lo malo, todo lo que hace dirigido hacia las cosas que de una u otra manera terminan conspirando contra el desarrollo de nuestro país. Bueno, entonces, a tener en cuenta todo esto, y justamente ahí radica la importancia de estas elecciones, en que está en juego todo, ¿no? Está en juego, lo reitero, el país, el futuro, los niños y todo lo que se puede lograr con esta intención de cambiar la Constitución, a votar muy bien. Antes de acabar, un punto que no quería dejarlo, en el aire. ¿Has visto este video de Nicaragua? Que impiden el ingreso a la iglesia. Sí, que es lo que creo yo que va a pasar. Muchos me dicen a mí que soy medio alarmista, pero creo que en la medida que nosotros permitamos un congreso pusilánime, un congreso que regule y cambie las costumbres y la libertad religiosa, vamos a terminar con este tema de Nicaragua, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Este es un tema internacional. Hay que ya quitarse la venda a los ojos y darse cuenta, esto está movido desde Cuba, esto está movido desde Bolivia. Es una gran cosa que haya caído Evo Morales. El Perú ha estado infiltrado hace años de bolivianos. Todo el sur del Perú está infiltrado, como parecen peruanos, son peruanos en realidad, ¿no? Siempre hemos sido una sola nación. Una sola nación, Aymara en este caso. El Aymara, el Quechua, de Bolivia pasa por el Perú y pasa desapercibido. Y hemos tenido una gran infiltración boliviana trabajando en el sur, en este tema político, cubanos, y un gran peligro. Lo que ha pasado en Chile está perfectamente organizado, lo que se pretendió en Ecuador también, y ahora la mira está puesta aquí. Así que a tener mucho cuidado y a pensar muy bien al momento de votar y a dar la cara y la batalla por el Perú. Terminamos este bloque, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer bloque. Estamos con el padre Augusto Meloni. Él es vicario de la parroquia de Santa Mónica de San Isidro y es capellán del Hospital Rebagliati. Lo hemos invitado para este tercer bloque para que él nos explique qué significa ser sacerdote de la Iglesia Católica hoy en día. Buenas noches, padre. Buenas noches, saludos a todos sus televidentes. Y bueno, agradecerle por la invitación. La iglesia es la iglesia de Cristo. La iglesia no es obra humana. Y Jesucristo es el sacerdote. Y Jesucristo, luego de su vida terrena, instituyó sobre la base de 12 hombres la iglesia. Y esos hombres, que eran los apóstoles y sus sucesores, ordenaron a otros colaboradores que son los presbíteros, los sacerdotes. Entonces un sacerdote, igual que un obispo que también es sacerdote, sucesor de los apóstoles, actúan para que la obra que Jesucristo realizó en la tierra, estando en esa vida breve de cerca de 33 años, se extienda y alcance a todo el mundo. Y para eso
es que los obispos nombran a sus colaboradores, que son los presbíteros y los diáconos. Padre, una consulta. En los días de hoy, la gente, lamentablemente, eh, no voy a hablar de los católicos, voy a hablar de gente que no es católica, no valora lo que es ser sacerdote. ¿Por qué usted considera que debe valorarse al sacerdote en su profesión? Bueno, en primer lugar, ser sacerdote no es una profesión, no es un mero oficio, es una vocación. Ah, ya. Y el que llama, porque vocación viene de un verbo latino que es vocare, el que llama es Dios mismo, Jesucristo. Entonces, claro, en un mundo secularizado, donde Jesucristo, Dios, la iglesia de Cristo se trata de desplazar, entonces es entendible que algunas personas, en algunos países más que en otros, no entiendan el sentido trascendente de la vida humana, porque ven la vida humana simplemente como la producción, el consumo y el entretenimiento, algo meramente temporal, y entonces la fe y el hambre de Dios es reemplazado por una serie de prácticas, incluso yo diría paganas, supersticiones, porque el ser humano tiene deseo de trascendencia, tiene hambre de infinito. Entonces, ¿por qué en algunos lugares, creo que no es la realidad de nuestro país, no se comprende? Es que justamente por eso, porque durante siglos se ha venido acumulando una visión atea, una visión agnóstica, que deshumaniza a la persona humana porque sencillamente lo trata como un mero ser inmanente, pasajero, sujeto a meras necesidades temporales. Entonces, justamente la iglesia de Cristo es para anunciar el reino que es Jesucristo mismo. Y Jesucristo nos dice, como celebraremos este próximo domingo, que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, en que su reino no es de este mundo. Padre, una consulta. Sabemos que usted es médico antes de ser sacerdote y además no solo fue un médico eh, que curaba las enfermedades de las personas, sino que usted perteneció a una de las instituciones más prestigiosas del mundo en medicina. ¿Cómo un hombre que de alguna manera alcanza los principales puestos en la medicina del mundo abandona ese camino y se vuelve un sacerdote? Es que justamente la relación del hombre con Dios y de Dios con el ser humano es absolutamente misteriosa. Cómo nosotros, pequeñas y criaturas humanas, finitas, frágiles, vamos a merecer la atención del creador del universo, del todopoderoso, del infinito, del eterno. Y entonces, sin la fe, con la sola razón, no es posible atenderlo. En mi caso personal, es también misterioso. Yo era un médico que había desarrollado mis estudios, mi labor profesional, y me encontraba satisfecho, supuestamente exitoso según los criterios del mundo. Llegué a ser vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. He viajado prácticamente por todo el mundo, pero a pesar de esos, entre comillas, éxitos temporales, yo experimentaba por algunos instantes, a veces breves, que algo faltaba. No entendía bien qué, porque debido a mis obligaciones laborales, temporales, si bien es cierto, nunca había sido ni ateo ni agnóstico, pero yo era de esos llamados católicos a mi manera. Y entonces, en algún momento de mi vida, yo diría por un hecho sobrenatural, recibo el sacramento de la confirmación que por una serie de circunstancias familiares y personales no había recibido, y mi vida da un vuelco de 180 grados. Empiezo a asistir regularmente a misa y en algún momento yo digo, pero ¿cómo esta es una maravilla? ¿Cómo me he podido perder de este tesoro? Y entonces lo primero que se me ocurrió es sacar mi
cálculo de esperanza de vida, los años que no tenía. Es un buen médico. Entonces dije, mira, el domingo no es suficiente, tengo que ir a misa todos los días. Y cuando iba más lo disfrutaba. Claro, decía, pero ¿cómo he podido ser tan torpe de haberme perdido este tesoro? ¿Cómo cuánta gente hay como yo que no conoce esto? Y entonces empecé esa vida a renacer en mi vida de fe, la vida sacramental, la oración, y lo primero que pensaba era pues ser un laico comprometido. En algún momento descubro, porque no sabía eso, que una persona adulta de mi edad podría ser sacerdote, y esa idea empieza a circular en mi mente, no tenía cómo sacarla, ¿no? Decía, me he sugestionado, hay un problema de repente de salud mental. Y bueno, conversé con un sacerdote amigo que no me dio mayor, como se dice, mayor bola, ¿no? Y lo que, en lugar de tranquilizarme, hizo que esa hambre y ese deseo de saber si es que el Señor quería que yo me comprometiera más, no solo como laico, sino que diera mi vida totalmente. ¿Cuántos años tenía, padre? Yo estaba en base 4. Ah, mire. Y entonces ya tenía más de 25 años de médico. Y entonces, en algún momento este amigo me pone en contacto con el rector del seminario de Santo Toribio de Lima. Y resulta que este sacerdote, rector, también era médico. Ah, mire, sí. Era el padre José Luis Méndez, un sacerdote español, actualmente no está en el Perú. Y entonces eso a mí me tranquilizó. Él me planteó cómo era el proceso de discernimiento y finalmente, bueno, terminé ingresando al seminario. Estudió los 6 años. Hice todo el proceso que exige el derecho canónico y que la Iglesia tiene previsto. Finalmente me consideraron que era apto para ser ordenado, así que soy un sacerdote de la Iglesia. Sumando y restando, padre Meloni, en su experiencia ya como sacerdote, debo entender de que debe haber sido pues una inmensa alegría. ¿Y la gente qué piensa? ¿Sus amigos? ¿Su familia? Mi familia feliz, ¿no? Ya mis padres han fallecido. Ya desde que antes de entrar al seminario, yo era el menor de 6 hermanos. Pero claro, mis hermanos están felices, porque en realidad toda mi familia, casi en simultáneo, sufrimos un proceso, vivimos un proceso de conversión. Ah, qué bonito. Y entonces ellos, por supuesto, estaban felices, ¿no? Claro, yo no tengo por mis obligaciones la posibilidad de dedicarme todo lo que quisiera a ellos, pero sí ellos me acompañan con su oración, con su cercanía afectiva, emocional. Padre, y actualmente, por ejemplo, en el Rebagliati, me imagino que usted debe encontrar las mayores alegrías del sacerdocio. El sacerdocio es una aventura hermosa, porque es tratar de que las personas se acerquen a Cristo. Pero cuando uno quiere llevar a Cristo a otras personas, uno descubre, especialmente en un hospital, donde se encuentran muchas situaciones límite, porque hay personas que están con diagnósticos y cuadros muy graves, muy severos, desahuciados. Y uno encuentra 2 grupos de personas. Algunos desesperados por esta situación terminal en su vida temporal, encuentra otras personas con mucha fortaleza y entonces esas personas te edifican, porque humanamente no hay manera de explicar cómo una persona con diagnóstico terminal, en situaciones a veces personales, familiares muy duras, muy difíciles, uno lo ve con una fortaleza, con una alegría. Y entonces eso definitivamente no es algo que se puede entender desde la ciencia meramente humana. Y entonces es ver la acción de Dios. Y es justamente lo que vamos a ver en este Evangelio del domingo, capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, esos 2 crucificados al lado de Cristo. El momento de la verdad es cuando experimentemos la cruz, pero la cruz definitiva, no las pequeñas cruces con las que vamos peregrinando, sino la cruz donde o nuestra fe se reafirma y le decimos al Señor, acuérdate de mí, o
renegamos porque no comprendemos el sentido de la vida presente. Padre, tenemos que ir terminando, ya cerrando este bloque. Solo una pregunta para concluir. Un mensaje para aquellos que no creen en los sacerdotes, para aquellos que de una u otra manera, por cualquier motivo, desconfían de los sacerdotes. Lo primero es que hay que decirle a las personas quién es Cristo para ti. Si es que las personas hay que confrontarlas con Jesucristo. Y si es que una persona medianamente formada tiene que decidir, o Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, o es un enfermo mental, que decía que era Dios sin ser Dios, y que se dejó matar. Y creo que es más fácil, más racional, reconocer a Jesucristo como Dios, que reconocerlo Claro. como un enfermo mental. Luego de eso, uno tiene que llevarlo a la iglesia. Por eso es la pregunta clave que hace el Señor a los apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y lo que tenemos que nosotros ayudar a que las personas se cuestionen, para que comprendan si pueden vivir con Jesucristo o se dan a la aventura de vivir sin Jesucristo, con todas las consecuencias que eso tiene. Yo diría, nosotros estamos llamados para anunciar el Evangelio es Jesucristo, y el anuncio con nuestro testimonio de vida. Entonces, más que pedirle que acepten a un sacerdote, que somos criaturas humanas imperfectas, nosotros tenemos que llevarlos a Jesucristo. Yo no le pido a la gente que me acepte a mí o no me escuche o no me escuche, es secundario. El asunto es, tú en la intimidad de tu vida profunda, en tu conciencia, respóndete a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y entonces después hablamos. Gracias, Padre. Bueno, amigos, muy agradecidos. Nos vemos en la próxima edición de Disenso.